transformación, la transmigración, la transformación, la transmigración, la transformación. ¡Yeah! ¡Yeah! No vamos a convertir algo tan sacrosanto en una especie de melodía barata, sucia, bajo vibracional, de esas que suenan por los 40 principales. Cadena Ser, para que usted olvide incluso cuál es el poder de la música y cuán absolutamente imprescindible es su capacidad de conectar vibratoriamente incluso con melodías, puesto que las melodías tienen el mismo peso que puede tener un sentimiento o una emoción basada en un pensamiento. La simple cuerda vibratoria toca una tecla anímica y espiritual que hace que usted se encuentre sumergido bajo toneladas y toneladas de lodo o sobrevolando todos los sistemas cósmicos universales, más allá de cualquier nivel de conciencia, en absoluta posesión de sus capacidades ubicuas y omniscientes. En su defecto, otra de sepia la mahonesa en su bar de confianza, porque no deja de ser, de alguna manera, algo similar. Incluso su tapa de sepia con mahonesa, si mayonesa no tienen, puede de alguna forma despertar algún tipo de vibración sonora. Sí, señoras con señores, porque el sonido se puede traducir en sabor y el sabor se puede traducir en visión y la visión se puede traducir en olor y el olor se puede traducir en tacto. Y por ello muchas veces cuando ustedes están en algún estado de conciencia no alterado, lo llaman erróneamente alteración del estado de conciencia, no existe alteración de conciencia. La conciencia es una, ubicua, omnisciente, universal, cósmica y divina. Es una. Otro asunto diferente es en qué frecuencia está usted modelado por elementos externos, por circunstancias o incluso por advenedizos y traidores y ladinos, esquemas que pretenden pastorearle a usted su propio sistema de percepción como se pastorea una cabra en un rebaño conducido a un establo, que es en lo que nos hallamos, que de eso se trata la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial y la dictadura tecnodigital y ecofascista de la que no me cansaré nunca de hablarles hasta que reviente y pase a nuevos niveles de conciencia en que tenga algo más interesante en que pensar, a falta de Jennifer Lawrence y de su yate en el Caribe. Bien, señoras con señores, sí, cualquier tipo de manifestación sensorial es traducible, de la misma manera en que usted puede traducir en alguna de sus aplicaciones informáticas y digitales un documento MP3 a un documento MP4. Es decir, transformar un documento visual en la reducción de su contenido auditivo o incluso transformar documentos auditivos basados en determinados códigos a otros códigos inteligibles. Me gracia transformar un documento OGG en un documento MP4. You name it. You name it, porque la digitalidad es una copia, es una reverberación de la fisicidad. Señoras con señores, no pierdan esto nunca de vista. Lo digital es un sucedáneo de lo analítico, así como lo analítico es un sucedáneo de lo divino. Y entre lo divino y lo analítico hay muchas escalas de grises que no les voy a mencionar porque no tendríamos espacio ni megavatios para que sus móviles pudieran contener la longitud de este documento audiovisual. Pero, señores, esto es de lo que se habla precisamente cuando hablamos de traducir un pensamiento en un color, una nota musical, en un olor, todo eso que suena a poesía rabelesiana, que es lo mismo que decir hermética y alquimista,
no deja de ser una norma puramente natural, puramente natural. Pero no hace falta ser particularmente descerebrado o magufo o mágico o brujeril para entender que la naturaleza funciona de esa manera. Señoras y señores, usted podría aceptar de la forma más absolutamente condescendiente y normalizada que la coyunda entre un hombre y una mujer, entre un macho y una hembra, es más bonito que hembra, o no. Yo creo que en principio la palabra hembra era hembra, pero le han quitado la i para que parezca como más sorda, más estéril, como pretenden esterilizarle a usted y a sus hijos a través de tóxicos experimentales. Pero corramos un tupido velo, en su defecto tupida vela, y continuemos con el tema que nos ocupa. Que no sé cuál es, porque digo, señoras y señores, sí, todo es traducible, todo es equiparable, de la misma manera en que siempre hablábamos de cintas de Moebius, espirales de Fibonacci, fractales que se repiten en la naturaleza, se repiten entre comillas, porque no hay nada idéntico. Por eso no me cansaré nunca, nunca de repetirles que no se dejen jamás sugestionar por todo este conglomerado esterilizante que pretende hacer que usted esté siendo convencido de que no es más que una pieza de ganadería que individualmente no tiene absolutamente ningún tipo de valor. Ese comunismo espiritual aberrante, retorcido, esa podredumbre de su naturaleza divina que pretende hacerle a usted convencerse de que usted no vale nada como un individuo. Que usted, que ya se define a través de nombres y apellidos dentro de un documento, que dentro de poco será digital, con lo cual incluso podrán modificar esas memorias, esos recuerdos con los cuales y sobre los cuales usted basa su identidad. Dentro de poco podrán modificarlos con un clic de botón a través de la digitalización de su realidad, de la misma manera en que podrán también controlar su patrimonio, decidir si usted puede acceder a todo aquello que ha cotizado con su tiempo, que es lo único que tiene, en función de su nivel de obediencia. Hacia ello vamos, eso es la dictadura tecnodigital y ecofascista. Todo ese conglomerado que pretende hacerle concebirse a usted mismo como una pieza de un enorme engranaje que no tiene ningún tipo de sentido cósmico, divino, para desvalorizarle a usted, para deshumanizarlo, es algo, y es lo único quizás a lo que usted ha venido, a esta cuerda, bajo vibratorial, a este rincón, a este meandro, factamente solidificado y contaminado, tóxico, por determinadas influencias miásmicas que pretenden precisamente que usted no levante cabeza y, ojo, cumpliendo con su cometido. Puesto que esto es una forja de almas, como siempre digo, y quizás, seguramente, dentro del orden implicado, el único sentido que tiene este traje, este pasillo que usted recorre, con más pena que gloria, vuelvo a repetir, es un atanor en el cual usted tiene que fermentar espiritualmente para poder liberarse de todas esas impurezas, de la misma manera en que hirviendo un líquido y subiendo el fuego, toda la mierda, la gravilla, sale a flote, con una cuchara saca usted la mierda y queda ese líquido límpido y absolutamente purificado. Bien, son cosas cuando hablamos de alquimia por lo menos tradicional, cuando los alquimistas hablan siempre de ese líquido ígneo, ¿de qué hablan? ¿De lava? ¿De mercurio? Oh, señores, no acabaríamos jamás de divagar sobre este tema. Pero quedémonos con el concepto de que dentro de ustedes, y después en diferentes culturas lo han podido llamar espíritu, lo han podido llamar de miles de las maneras, pero dentro de ustedes, de la misma manera en que existe una savia de color rojo que le corre por las venas y que hace que esta solidificación, cristalización de su propio espíritu funcione a manera de un organismo mecánico, hasta cierto punto, la amalgama alquímica no aparta de ninguna de las maneras su naturaleza orgánica de su naturaleza divina. Por eso es muy importante también lo que
hace usted con su cuerpo, cosa que han querido también banalizar. Estos son necesidades fisiológicas. No, señoras y señores, todo está interrelacionado, son piezas de puzzle. Pero cuando la alquimia habla de ese fuego ígneo, el espíritu, el alma, el mojo, que lo llaman los del blues, por ejemplo, el instinto, en términos intelectuales y de conocimiento, está hablando de la savia universal, de la savia cósmica y divina, de todo aquello que le hace a usted poder, cuando todo aquello que le rodee sea insoportablemente confuso, cuando el ruido sea tan ensordecedor que usted ya no sepa ni cómo se llama, ni pueda distinguirse de su propia sombra, ese mollo, ese líquido interior, ígneo, fogoso, que sin embargo contiene una licuefacción espiritual, todo, el aire, la tierra, el agua, todo se puede licuar, todo se puede solidificar, todo está sometido a diferentes estados de manifestación orgánica. Una vez más, como un fractal, se puede definir la realidad cósmica y universal en diferentes niveles de conciencia. Existe el sólido, líquido, el gaseoso, you name it, y de la misma manera diferentes niveles de conciencia en los cuales las realidades dan acceso a mayor capacidad de entender todo aquello que nos rodea y todo aquello de lo que estamos hechos. Y el sentido de nuestro paraje por esta forja de almas. Bien, los alquimistas hablan de esa sustancia individual y hablan de azufre y hablan de mercurio y lo parangonan con el sol y con la luna y lo parangonan con el león verde y el león rojo y en definitiva son todo metáforas que acaban sintetizando, acaban hablando siempre de lo mismo. Y es de una naturaleza única que se plurimanifiesta en un estado orgánico como este que estamos experienciando, en nuestro disfraz, en nuestro rol humano, pero que no deja de ser una unidad que a través de la disgregación y de la atomización pretende purificarse. Esto es como cuando usted tiene una armónica, a usted le gusta tocar la armónica, esto es una armónica, ¿no? Usted sopla y cuando sopla siempre suelta gargajo, suelta de todo. Esto se llena de mierda, de polvo, de saliva solidificada. Entonces, llegados a un cierto punto, esto deja de sonar bien. Hay agujeros que ya no suenan, hay otros que suenan discordantes. Entonces, usted tiene que abre la superficie, ¿eh? Y entonces ahí va a encontrar en la placa interior toda esa mierda que se acumula y que hace que el sonido haya dejado de ser concordante y armónico. Usted la limpia de todas esas heces, esas excreciones. Vuelve a cerrar el mecanismo y notará una vez más que el sonido armónico que obedece directamente a la fuerza de su espíritu, que es el soplo, va a responder a su voluntad. Bien, señores señores, azufre y mercurio, azufre, el azufre, ¿qué es el azufre? Sino el sufrimiento que modela, el martillo de Hermes, que modela ese hierro licuado en el calor, que luego cuando se enfría se solidifica una vez más. Por eso es importante saber cómo quiere usted construir, de qué forma quiere usted someter su espíritu cuando a través del azufre, de ese sufrimiento, ese espíritu, a efectos de lava, de fuego ígneo, licuefacto y por lo tanto capaz de adquirir la forma que usted quiera modelar, usted decide de qué forma quiere modelarlo antes de que una vez modelado vuelva a enfriarse y suponga una vez más una cristalización, una solidificación. Como cuando usted tiene un trozo de barro o de plastilina, si es usted un niño de EGB, si es usted un niño de EGB que me está escuchando ahora mismo, tenga usted en cuenta que esa plastilina, cuando usted está efectuando esos ejercicios de plástica y pretecnología en su escuela de confianza, no confíe demasiado,
es algo que usted va a modelar con la presión de sus propios miembros, sus propios músculos. Ahí quedará esa forma. Si usted sopla vidrio, también se habla de lo que estamos hablando. Si usted escupe piedra, si usted pinta, si usted canta, si usted baila, si usted sencillamente mira, oye, siente, toca todo lo que le rodea bajo ese espíritu de creación, es al fin y al cabo el que está devolviendo a todo aquello que percibe, porque todo aquello que percibe no es independiente de la propia creación de su mirada. Esto es pura física cuántica. Nada de lo que usted está mirando existe si usted no concentra su foco de atención en ello. No existe. No existe en términos materiales aquello que usted no ve. Se convierte, por arte de magia, en algo existente en el momento en el que usted focaliza su atención. Bien, señoras y señores, eso es la alquimia de colores, la llave a los universos paralelos. Es un color. ¿Qué es un color? ¿Qué es un color? Un color es muchísimas cosas. Puede ser un color básico, puede ser una combinación al infinito de diferentes grados de coloración. Cuando los alquimistas hablan de negro, de blanco y de rojo, usted se puede partir los cuernos diciendo, vamos a descubrir cuál es el misterio, las combinaciones, rosáceos, grisáceos, purpúreos. Entonces usted accederá a miles y millones y cientos de millones de manuales que le dicen, este es el color de la llave del espíritu, este... No, señoras y señores, no existe ninguna llave, ninguna caja de Pandora, ningún secreto que esté basado en una respuesta uniforme que de pronto abra su entendimiento y le haga comprender todo. Porque desde luego a través de su sistema racional, tal y como está conformado en esta cuerda bajo vibratorial, usted no va a poder entender jamás nada. Como máximo va a poder entender que está usted gobernado por criminales, que hay un conglomerado de personajes muy peligrosos, psicóticos, y más que malvados, cobardes, fíjense lo que les digo, siempre insisto, yo creo poco en la maldad en esta cuerda, creo poco en la maldad, creo más en la ignorancia y en el miedo. Efectivamente existe un motor basado en la maldad, pero creo menos en él. O por lo menos creo que respecto a ese yo tengo pocas capacidades de operar, pero respecto al de la ignorancia y el miedo, puedo hacer algo, porque yo como ignorante y miedoso, personaje que forma parte de todo este conglomerado humano sufrido, esta granja humana, creo que superando determinados patrones, determinados fractales psicológicos que se nos imponen, puedo acceder a un conocimiento que me permita adquirir una cierta fortaleza y al mismo tiempo transmitirla a mis hermanos de prisión, porque somos prisioneros en una cárcel absolutamente ilusoria que distorsiona nuestra propia auténtica naturaleza. Bien, señoras y señores, esto no tiene nada que ver con lo que les quería decir cuando inicié el vídeo, pero así es la realidad. En el momento en el que usted deje fluir todo aquello que siente y se desarrolle de alguna manera más allá de aquello que usted inicialmente pensaba que quería transmitir, en ese momento probablemente esté transmitiendo más de lo que inicialmente se propuso transmitir. Esa es la base de cualquier sincronicidad, que solamente tiene sentido cuando usted puede acoplar determinadas piezas a priori y a posteriori, porque la realidad, señoras y señores, no es orgánica, ni es lógica ni racional, sino que es, no me cansaré nunca de repetirlo, intuitiva.